Buenas tardes, mis hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Quiero invitarle que puedan estar puestos de pie en reverencia ante Dios. Y que puedan abrir sus Biblias en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1. Y les invito a que me acompañen a la lectura de todo el capítulo. Yo tendré la lectura y usted podrá seguirlo en su Biblia. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oremos. Padre, nos acercamos ante ti en esta tarde, agradecido por tus mucha misericordia, por tu bondad, Señor, y tu gracia sobre la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que no merecemos nada de lo que hemos recibido, mas sin embargo, cada día, cada hora, cada minuto, Señor, cada instante de nuestro paso por esta vida, tú sostienes cada uno de nuestros pasos, Señor, conforme a tus propósitos y tu misericordia. Por eso, Señor, te agradecemos por estas bondades que haces para con nosotros. Padre, ahora que hemos abierto tu palabra, rogamos que tu Santo Espíritu, que tú has dado a tus hijos, esté con nosotros, que nos pueda llevar a toda verdad, que ilumine nuestro entendimiento, Señor, y ponga en nuestros corazones tu palabra. Que seamos transformados por el poder, Señor, de tu santa palabra, y que lo que aprendamos pueda ser una realidad en nuestras vidas, y también podamos compartirlos con otros, para gloria de tu nombre. Te rogamos estas cosas en Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro Salvador. Amén.
Pueden tomar sus asientos, hermanos. Durante aproximadamente más de 7 meses estuvimos abarcando los capítulos 5 y 7 del Evangelio de Mateo en esta sección conocida comúnmente como el Sermón del Monte, predicado por nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los aspectos importantes que abordamos en estos sermones fue el carácter del creyente. Una y otra vez a lo largo de estos 2 capítulos, para los que estuvieron presentes en estos domingos, pudieron observar cómo nuestro Señor Jesucristo hace un énfasis en las cualidades, en el tipo de vida que viven los ciudadanos del reino. Aquellos fueron identificados como los que lloran por causa de su pecado, los que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que son humildes y que están buscando saciar su hambre y su sed de justicia en Dios. Ellos también fueron identificados como hombres y mujeres que practican la misericordia, que han recibido un corazón limpio por medio de la obra redentora de Cristo. Aquellos que procuran la paz. Y aunque estos individuos, estos creyentes se encuentran en esta actividad de conformarse cada día a los estándares de Dios, es interesante notar que en esos pasajes Cristo hace una advertencia. Ellos, aquellos que procuran la paz, que son limpios de corazón y hacen misericordia y lloran por su pecado, recibirán persecución, insultos y también vituperios por causa de mi nombre. Ustedes recordarán que estas personas regeneradas y transformadas, ciudadanos del reino celestial, también fueron equipados para una obra. Ellos fueron enviados a este mundo como sal y luz. Es interesante que el campo al cual es enviado este mundo es todo lo contrario, es corrupto, completamente en todos sus sentidos, y está sumergido en una intensa tiniebla. Pero es allí donde Cristo ha enviado a estos creyentes, a estos ciudadanos de la patria celestial, para que sean luz y sal, para que preserven con el Evangelio, para que iluminen con las verdades. Estos ciudadanos del reino, dijimos, son aquellos que comprenden la autoridad de las Escrituras. No hay duda en ello, ni siquiera en una jota ni una tilde. Creen lo que Dios ha dicho. Confían en que así como Él ha dado su palabra, así mismo Él la va a prosperar. Y como dijo Isaías, ella saldrá de Él, germinará, regará toda la tierra y volverá a Él, cumpliendo todos los propósitos por la cual Él la ha enviado. ¿Y por qué digo esto, mis hermanos? Porque uno de los aspectos importantes del Sermón del Monte fue vernos a cada uno de nosotros de manera particular. ¿Cuál debe ser el corazón de cada creyente? El suyo y el mío. ¿Cómo debe ser el tipo de vida que vivo ante Dios? Su tipo de vida y la vida que yo vivo. ¿De qué manera Dios espera que nosotros cumplamos sus demandas? Eso era lo que abordaba el Sermón del Monte. ¿Qué tipo de justicia estamos viviendo? ¿La que agrada a Dios o la que agrada a los hombres? ¿Qué tipo de camino estamos tomando? ¿El espacioso y ancho que nos lleva a la perdición, pero que satisface nuestras necesidades? ¿O el camino angosto que nos lleva a vida eterna? ¿Qué tipo de fundamento hay en nuestra fe? Aquel que está en la roca, el que descansa y pone por obra las palabras de Cristo, o el que se fundamenta en la arena de nuestra propia ley y conciencia como hombre. Esto es lo que expusimos durante estos 7 meses. ¿Y por qué tengo esta introducción? Porque hay mucho en relación ahora con este nuevo proyecto que empezaremos a partir de hoy, que es las exposiciones sobre toda la carta de Efesios. Mientras que el Sermón del Monte nos ve de manera individual el carácter del creyente, en Efesios ahora se va a manifestar el carácter del creyente dentro de la corporación que Dios ha establecido en este mundo para ser anunciadores de su nombre, es decir, el creyente dentro de la iglesia
de Cristo. Esto es lo que esperamos entonces a partir de hoy ver a lo largo del estudio y de las exposiciones de la carta a los Efesios. Esta carta tiene como propósito mostrar esta unidad del creyente en Cristo, en la iglesia. Y es el mensaje que Pablo va a desarrollar a lo largo del capítulo 1 hasta el capítulo 6. Es en Cristo que hemos sido predestinados, que hemos sido escogidos. Es en Cristo que tenemos herencia, se nos está diciendo en el capítulo 1 que acabamos de leer. William Hendrickson recoge los comentarios de muchos eruditos a lo largo de los tiempos en cuanto a cómo ellos han visto la carta a los Efesios. Uno de ellos dijo que la epístola a los Efesios es la más divina composición del hombre. Otro dijo que la esencia refinada de la religión cristiana es esta carta. Es el compendio de mayor autoridad y más acabado de la fe cristiana. Está llena hasta sus bordes de pensamientos y doctrinas sublimes y trascendentales. Y hoy pedimos a Dios que nos ayude entonces a iniciar con este proyecto que no tiene tiempo definido, sino que de acuerdo a cómo vayamos avanzando de manera expositiva, el Señor nos vaya iluminando. Así que el día de hoy vamos entonces a ver este verso 1. Y es interesante porque es el contexto de lo que necesitamos para comprender. Es posible que usted perciba que el sermón de hoy es más informativo tal vez, pero sin el conocimiento de lo que orbita alrededor de esta carta, caeremos en el error de querer interpretarla sin conocer realmente lo que ocurría. Por lo cual hemos dividido este sermón en 5 partes. Vamos a ver el autor y la fecha de esta carta. Vamos a ver quiénes fueron los destinatarios de esta epístola, el tipo de literatura y las características de los temas principales de esta carta, qué teología o cuáles son las enseñanzas teológicas que se encontrarán allí y cómo vemos a Cristo a lo largo de toda la epístola. Así que leemos en el verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y como hemos leído ya al momento de iniciar este sermón, se hace evidente y se manifiesta a Pablo como el autor de esta carta. Es interesante que también él acompaña su identidad con el oficio para el cual él fue llamado. Él dice, apóstol de Jesucristo, que significaba que él había sido delegado de manera oficial por el propio Jesús. Él había recibido un llamado particular diferente. El propio Cristo lo había comisionado como su enviado y lo envió con toda su autoridad para recibir y declarar en nombre de Cristo la revelación de nuestro Señor. Y este llamado se encuentra registrado en Hechos 9, usted puede abrir su Biblia, los versos 3 al 6. Allí Lucas nos relata cómo se da este llamado. Dice así el texto, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y uno de los aspectos importantes sobre este llamado es que demuestra la gracia soberana de Dios. Porque Pablo no estaba en un seminario teológico con el fin de convertirse en pastor. El texto nos dice, si usted lo puede leer, que él se encontraba camino a Damasco con cartas y poderes de parte del Sanedrín para arrastrar y traer a todos los cristianos y llevarlos con el propósito de que negaran su fe en Cristo. Más adelante en los versos 15 al 16 de Hechos 9, se nos dice cuál va a ser la función y el llamado de este hombre. El Señor le dijo a Ananías, este discípulo, ve porque instrumento escogido me es este, hablando acerca de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer
por mi nombre. Había un llamado particular, un llamado al apostolado. Él iría a los gentiles, hablaría a reyes, a los hijos de Israel. Este llamado toma forma en Hechos 13, versos del 1 a 3, mientras en esta iglesia en Antioquía ellos eran parte de los ancianos y maestros. Se nos dice allí que el Espíritu Santo mandó a la iglesia que apartasen a Pablo y Bernabé. Leemos en el verso 3 de Hechos 13, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Uno de los aspectos interesantes es que aproximadamente en los últimos 2 siglos de la era cristiana, la crítica moderna ha dudado en cuanto a la autoría de Pablo en la carta a los Efesios. Y a pesar de que el propio apóstol se ha identificado al inicio de la carta, aún creyentes, críticos de la fe y aún liberales, cristianos liberales, dudan de que realmente él haya sido el autor. Sin embargo, el contexto de las Escrituras, el libro de Hechos, nos deja muy en claro que Pablo fue a quien Dios utilizó para fundar esta iglesia aquí. Hechos 19, del 1 al 15, nos relata cómo Pablo llega a Éfeso. Dice que aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Él halla allí a cierto grupo de varones. Ellos son bautizados. Hay una manifestación del Espíritu Santo y él queda en esta región por alrededor de 2 años. Usted lo puede leer en Hechos 19, 10. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Y cuáles son las bases entonces para presentar esta duda acerca de que Pablo fuera el autor a la carta de los Efesios? Y esto es importante que yo se lo diga porque ustedes encontrarán quienes critiquen la fe, quienes duden de la autoría de los apóstoles, quienes pongan en duda la revelación de Dios. Y el creyente debe manejar todas estas enseñanzas. Bueno, entre los señalamientos de aquellos que dudan en cuanto a la autoría de Pablo, en primer lugar ellos dicen que esta carta depende mucho de Colosenses, que ya el tema aquí tratado había sido escrito por Pablo en Colosenses y que Efesios mantiene un cuerpo paralelo muy similar a Colosenses, solo que explica y desarrolla algunas doctrinas más a fondo. Otro señalamiento de los críticos en cuanto a la autoría de Pablo, la carta de los Efesios, se basa en la declaración del capítulo 1, versos del 15 al 17, donde se dice que Pablo ha oído de la fe de ellos. Y estos críticos dicen, si él fue el que verdaderamente fundó la iglesia, ¿cómo es que él ahora está oyendo de su fe? Tiene que ser otra persona diferente a Pablo, la que está escribiendo, que no conoce ni físicamente ni anteriormente a los Efesios, que escribe, he oído de vuestra fe. Este es otro de los argumentos que ellos presentan. También los críticos dicen que hay una diferencia entre el lenguaje y el estilo de escritura que el autor Pablo, en dicho caso, en otras cartas, presenta con comparación a esta. Y la crítica, como siempre, va a ofrecer una opción a la verdad del Evangelio, una opción a lo que Dios ha dicho. Ellos dicen, creemos que es posible que quienes realmente escribió esta carta habrá sido algún discípulo o estudiante de Pablo que ha tomado prestado de Colosenses y ha tratado de explicarlo a más a fondo en Efesios. ¿Cómo respondemos entonces a estas dudas que el mundo presenta a la revelación y autoría de esta carta? Primero, debemos decir que los manuscritos más antiguos, las copias más cercanas al original, y aquí aclaro, hermano, no hay otro libro en el mundo que mantenga copias más cercanas a los escritos originales del segundo siglo que la escritura del Nuevo Testamento. Los manuscritos más antiguos
mantienen y registran a Pablo en la salutación como el autor de esta carta. Segundo, aunque ciertamente hay un gran paralelismo entre Colosenses y Efesios, ambas epístolas pertenecen al mismo autor. Se considera que la carta a los Colosenses fue escrita antes que la carta a los Efesios, en el orden cronológico en que fue dado el Nuevo Testamento, y no nos debe hacer dudar nunca que el propio autor de una carta quiera desarrollar o ampliar un tema en alguna otra carta, como ocurrió con Efesios. Tercero, aunque hay diferencias de lenguaje y estilo, son pocas estas diferencias en comparación con las grandes similitudes que mantiene la composición literaria de Efesios y Colosenses. Es como si por el 1% de diferencia yo dijera que no acepto la carta a los Efesios. Y en cuarto lugar, sería imposible pensar que algún discípulo de los acompañantes de Pablo tomara sus escritos, los copiara de forma textual y tuviera el mismo desarrollo intelectual del apóstol de ampliar más profundamente las enseñanzas que él ha tenido. Así que rotundamente negamos que haya cualquier duda en cuanto a la autoría de Pablo. Podemos decir entonces que esta epístola fue escrita alrededor del año 62, ubica a Pablo posiblemente en el periodo de encarcelamiento domiciliario alrededor del año 60-62 en Roma, como lo registra el libro de Hechos. Esto se hace evidente por el propio contexto de la carta. En el capítulo 3 y en el capítulo 6 de la carta, el escritor Pablo se registra como preso. Así que esto lleva a que Efesios sea parte de ese grupo de epístolas paulinas denominadas epístolas de la cárcel, junto a Colosenses, Filipenses y Filemón. Si usted cree que había suficiente duda sobre el autor, déjeme decirle que sobre los destinatarios, la crítica moderna también se ha lanzado diciendo que no fue a Éfesos a quienes Pablo le escribió. Leemos en el verso 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así que vemos que nuevamente el mundo se levanta diciendo que no eran los efesios. Y aunque los manuscritos antiguos no tienen en su salutación, como tenemos nosotros en nuestra Reina Valera o en otra de nuestras traducciones, a la iglesia que está en Éfeso, sin embargo, ningún otro manuscrito antiguo registra otra ciudad. ¿Qué ocurre entonces con esto? Los eruditos concuerdan de que la carta a los Efesios era una carta circular, que el propósito era que fuera llevada a las iglesias de Asia, empezando por Éfeso. Es por eso que toda la historia cristiana ha adjudicado el nombre de Éfeso, porque fue la primera iglesia a la que fue entregada la carta con el propósito de que circulara por todas las demás. Eso da sentido entonces a que Pablo también se identificara diciendo que ha oído de la fe de ellos, porque ciertamente no las había visitado a todas. El Nuevo Testamento una y otra vez nos deja testimonio de esta práctica de la iglesia del primer siglo, en donde los escritos de los apóstoles circulaban en las diferentes iglesias. Ahora sí, entonces, mis hermanos, hablando un poco acerca de Éfeso. ¿Por qué toda esta información? Porque quiero que ustedes tengan todas las herramientas necesarias al momento en que nos acerquemos a los versos 3 en adelante que pondremos a partir del otro domingo. Esta ciudad de Éfeso, en la cual se encontraba esta iglesia, o esta primera iglesia a la cual fue entregada la carta, era la capital de una provincia romana en Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. En Hechos 19 se nos dice que esta iglesia, ubicada en Éfeso, llegó a ser el centro de evangelización de Pablo. Y en palabras de Lucas, todos los habitantes de Asia conocieron el evangelio a partir del ministerio que Pablo desarrolló en Éfeso. Esta ciudad también poseía uno de los monumentos cívicos más importantes. Ahí se encontraba el famoso templo de la diosa Diana,
un lugar que ha sido considerado dentro de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta ciudad se llamaba a sí mismo la sustentadora de Diana. Toma sentido entonces por qué Pablo en Efesios dice, Cristo es nuestro sustentador, no Diana, entendiendo un poco acerca del contexto. Esta ciudad también se llamaba la más gloriosa de todas las ciudades de Asia por tener el templo de Diana, y toma sentido como Cristo en Efesios 5 presenta a una iglesia gloriosa que ha sido tomada por su esposo, el Señor Jesucristo. Es en esta ciudad de Éfeso donde la predicación de Pablo entrará en conflicto con la idolatría, desatándose uno de los motines más grandes en esta ciudad. Hechos 19 lo registra. Toda una ciudad paralizada por causa de que las personas abandonaban la idolatría e iban al evangelio, llevando a que los artífices de objetos en conmemoración de Dianas se levantaran en contra de la fe cristiana. En tercer lugar, decimos que esta epístola se nos presenta a nosotros, aunque muchos eruditos consideran que se ha escrito en forma de sermón o ensayo teológico, debemos decir que cumple todas las características para ser interpretada como una epístola. Y es necesario conocer en el tipo de literatura que estamos tratando para poder acercarnos con las herramientas hermenéuticas de forma correcta. Ella consta de una introducción, cuerpo, aplicaciones y doxologías finales. Vemos ahora estos distintivos literarios. Podemos dividir este libro en 2 partes, así será. Del capítulo 1 al 3 se establece las bases acerca de la vida cristiana. Notamos allí los indicativos acerca de estas gloriosas declaraciones que se hacen en cuanto al creyente. El creyente ha sido escogido, predestinado, sentado, resucitado. Todas estos señalamientos por parte de Pablo nos hacen entender esta unidad gloriosa del creyente con Cristo. De los capítulos 4 al 6, en esta segunda sesión, se presentan los mandamientos imperativos, muy similar a lo que vimos en el Sermón del Monte. Allí ahora el creyente debe vivir a la luz de la realidad de su unión con Cristo. Y las doctrinas que presentamos allí, nótese usted, versos 3 al 6, se presenta a Dios Padre, quien ha escogido al creyente desde antes de la fundación del mundo. Versos 7 y 10 del capítulo 1, se nos muestra al Dios Hijo, quien consiguió la redención de su pueblo. Se nos habla de Dios el Espíritu Santo, quien está aplicando esta salvación, quien está proveyendo seguridad en nuestra vida cristiana, dice, hasta que lleguemos a heredar todas estas bendiciones en Cristo, versos 11 al 14. Se nos presenta también esta salvación en términos corporativos. Y esto es bien importante porque si hay una doctrina en la actualidad, es la del creyente independiente. Ese que no se congrega, que vive a expensas de la iglesia, pero que igual espera ser recogido por nuestro Señor. Y en Efesios se nos muestra a Cristo buscando ¿qué? Una iglesia gloriosa, su cuerpo, su novia, su esposa. Y para quienes no quieren vivir bajo la iglesia, le tengo malas noticias. Cristo no viene por creyentes independientes. Viene por una iglesia universal, un cuerpo. Vemos entonces que aquí se nos muestra la salvación en términos corporativos. Dios tiene una iglesia, Dios tiene un solo pueblo, no hay distinción alguna, no hay judíos o gentiles, ambos forman parte del mismo pueblo de Dios. Y Pablo va a decir, este es el misterio que estaba oculto antes, que los judíos no podían ver, que de 2 grupos Dios hará un solo pueblo y Cristo reina sobre su iglesia. Esto es lo que encontraremos también en Efesios.
la doctrina de la unión del creyente en Cristo. También se nos presentará el evangelio que transforma la vida del creyente en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en las relaciones laborales, en toda relación interpersonal. ¿Cómo vemos a Cristo en las epístolas a los Efesios? Debemos decir que las posiciones sobre esta epístola nos ayudarán a comprender a fondo esta doctrina bíblica de la unión con Cristo. En Cristo es que somos bendecidos. Es en Cristo que el Dios Padre nos hace sentar en lugares celestiales. Es en Cristo que el Dios Padre ha escogido a sus hijos antes de la fundación del mundo. Es en Cristo que somos predestinados para adopción. Es en Cristo que podemos ser hechos hijos de Dios. En Cristo se nos da a recibir todas las bendiciones por medio de su sangre, y es en Cristo que podemos recibir perdón de pecados. En Cristo se nos dice en esta epístola que tenemos herencia y se nos ha dado en Cristo el sello y la garantía de que somos hijos de Dios, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Es en Cristo que la iglesia es edificada para morada de Dios. Cristo es presentado en esta epístola como el esposo que atiende a su amada, a la iglesia, la cual Él compra con su preciosa sangre. Y también es presentado nuestro Señor Jesucristo como cabeza, única cabeza de la iglesia. Así que mis hermanos, esta vez lo que nos espera a partir de los próximos domingos, cuando iniciemos desde los versos 3 en adelante, cada una de estas porciones de la epístola a los Efesios. Y ha sido el propósito de hoy poder darle este breve contexto para que usted pueda, con este conocimiento, ya saber de qué manera acercarse al momento de leer y de interpretar esta epístola. Concluyo, mis hermanos, diciendo que se hace notorio para la iglesia hoy más que nunca el tener presente esta doctrina de la unión que tenemos en Cristo y de la unión que tenemos como iglesia. Una y otra vez, la iglesia será presentada aquí como un cuerpo en una unión mística, y cuando hablo de místico me refiero a espiritual, con su esposo, su cabeza, nuestro Señor Jesucristo.